En el Antiguo Testamento, es Dios Padre el personaje principal. En los Evangelios, es Dios Jesucristo quien sobresale. En Hechos es Dios Espíritu Santo, el que destaca. El título, Hechos de los Apóstoles, no es el más apropiado. Se nota en Hechos, la actividad divina del Espíritu Santo. Estos relatos tienen que ver con la misma historia en la que Dios es el personaje principal. Aquí aparecen apóstoles, servidores, profetisas, problemas, discusiones, malos entendidos. Pero es la misma historia. Entonces, la división natural del libro debería ser: el Espíritu Santo trabajando en Pedro, capítulos 1 al 12. El Espíritu Santo trabajando en Pablo, capítulos 13 al 28. Y si queremos referirnos a la zona geográfica, podemos decir: el Espíritu Santo en Jerusalén, capítulos 1 al 7. El Espíritu Santo en Samaria, capítulo 8. El Espíritu Santo hasta los confines de la tierra, capítulos 9 al 28. De acuerdo al contenido de este libro, los motivos del escritor, Lucas, apuntan a lo siguiente. Interés en el movimiento del Evangelio. La manera en que se desarrolló y creció rápidamente. Interés en la obra del Espíritu Santo. La manera en que sostenía y dirigía a los misioneros y discípulos en general. Interés en la obra gentil. La manera en que se fueron agregando los no judíos, para formar un solo pueblo. De ambas naciones, una sola. En Hechos pareciera que la meta es llegar a Roma, capital del mundo gentil. Hechos 28:28. Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles. Ellos sí que la escucharán. El tercer Evangelio y Hechos eran dos partes de una misma obra, una obra sobre los orígenes del cristianismo. A la segunda parte de esta obra se le empezó a llamar Hechos de los Apóstoles, de acuerdo a la moda en aquella época de la cultura helenística. Otros casos fueron Hechos de Aníbal, Hechos de Alejandro, etc. El escritor de Hechos parece ser un cristiano de la generación apostólica, judío muy helenizado, griego de amplia instrucción y versado a fondo en las cosas judías como también en la Biblia griega. Lo que sabemos de Lucas, por las epístolas paulinas cuadra perfectamente con estos datos. Pablo lo presenta como un médico, colaborador y compañero muy querido, que está a su lado durante su cautiverio. Colosenses 4:14, Filemón 24, segunda de Timoteo 4:11. En cuanto a la fecha, el libro concluye con la prisión romana de Pablo, probablemente entre 61 y 63 después de Cristo. Obviamente, es una fecha posterior al tercer Evangelio. Nada impone una fecha posterior al 70. Como lugares de la redacción, se han propuesto Antioquía y Roma. De acuerdo al prólogo, Lucas buscó información precisa, muy seguramente utilizando relatos ya existentes. Esto se nota examinando cuidadosamente el libro. Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Aquí encontramos el propósito del libro. No se podría cumplir la misión sin la llegada del Espíritu Santo. Y la misión es, ni más ni menos, testificar del Señor Jesús en el mundo entero. ¿Qué testimonio puede dar usted de su relación con Cristo? La fe se implanta primero en Jerusalén sólidamente, donde la primera comunidad crece en gracia y número. Enseguida comienza la expansión, preparada por la tendencia universalista de los convertidos del judaísmo helenístico y por su expulsión a raíz del martirio de Esteban. Se llega a Samaria, y luego a la llanura costera hasta Cesarea, donde por primera vez entran gentiles a la iglesia, al tiempo que la conversión de Pablo nos informa de que ya hay cristianos en Damasco y presagia la evangelización de Cilicia. A continuación es Antioquía la que recibe el mensaje del Señor Jesús, y que se va a convertir en un foco de irradiación. Se trata ahora de que el Evangelio llegue a los gentiles. A partir de la conversión de Cornelio, Pedro, después de ser encarcelado en Jerusalén,
Sale con destino desconocido, y en adelante es Pablo quien, en el relato de Lucas, ocupará el primer plano. Después de un primer viaje con Bernabé a Chipre y Asia Menor, antes de la Asamblea de Jerusalén, 2 viajes más lo llevarán hasta Macedonia, Grecia y Éfeso. Regresa a Jerusalén, lo arrestan en esta ciudad, luego lo encarcelan en Cesarea, y luego le permitirán ir preso hasta Roma, pero siempre misionero. Estando allá anuncia a Cristo, sin liberarse de las cadenas. La forma en que operaba el Espíritu Santo en los primeros cristianos, no parece ser la misma de hoy. Ese poder, anunciado por el Señor Jesús, según Hechos 1:8, no se refería a una simple energía física o común, ni siquiera a un mero tipo de inteligencia. Se refería a prodigios, señales, milagros. Se trataba de que los cristianos administraban ese poder, en sus manos estaba la capacidad de hacer milagros. Hablemos un poco sobre este asunto. El Espíritu Santo puede estar con usted, en usted, y sobre usted. Con usted, significa a la par de usted. Como cuando dice una persona que vive con otra. El término con, denota compañía. En usted, significa dentro de usted. En una casa, significa, dentro de una casa. Sobre usted, significa arriba de usted. Como cuando hay algo que a usted lo cubre porque está encima. En Juan 14:17, dijo el Señor a sus discípulos: El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Nota usted la diferencia? En Juan 14:17, el Espíritu Santo a la par, y dentro, de los discípulos. Ahora volvemos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Cuando el Espíritu venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Como ya dijimos antes, no se trata de la fuerza humana. No se trata de las habilidades humanas. Es la potencia del Espíritu Santo, actuando de manera sobrenatural. En el Antiguo Testamento, el Santo Espíritu cayó ocasionalmente sobre algunas personas, esto no sería algo exclusivo del relato de Hechos. Jueces 15:14. Cuando llegaba a Lejí, y los filisteos corrían a su encuentro, con gritos de triunfo, el Espíritu de Yahvé vino sobre él, sobre Sansón. Entonces los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman al fuego, y las ligaduras se deshicieron entre sus manos. Ahora veamos un caso en Hechos, capítulo 8, sobre este asunto tan trascendental de la iglesia descrita en Hechos. Los cristianos que se dispersaban iban anunciando la buena noticia. Pero este mensaje era nuevo en aquella civilización. Y las personas tenían que quedar convencidas de que el mensaje venía directamente de Dios. Y la mejor manera para demostrar esta verdad, era realizando señales que ningún ser humano podía ni puede realizar por sí mismo. Hechos 8:12, nos dice que se bautizaban las personas, y en Hechos 2:38 nos explica la Escritura que en ese momento se recibe el Espíritu Santo, obviamente que dentro del creyente. Porque el objetivo es morar en el cristiano. Pero aún no recibían sobre ellos al Espíritu Santo, es decir, no recibían todavía el poder de hacer milagros. En los versículos 15 y 16 se nos explica que fue necesaria la llegada de los apóstoles, porque Felipe no podía transmitir ese poder. O sea que Felipe llegó haciendo señales, la gente después de creer fue bautizada en agua. Pero ese bautismo en agua no les concedió el poder de hacer milagros. Tuvieron que llegar los apóstoles para que, por medio de la imposición de sus manos, les transmitieran esas habilidades sobrenaturales. Hechos 8:15 al 16. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.